Hablar hoy de Leoncio Bueno no es un gesto inocente, tampoco es un acto de simple restitución histórica, es más bien una forma de introducir una fuerza de desajuste en el presente, porque su poesía leída con atención no solo resiste ser neutralizada, sino que pone en crisis las formas mismas en que la literatura es organizada, leída y puesta a circular. Y en este punto, una lectura desde Olga Burenina Petrevo permite ir más allá de la habitual clasificación de Bueno como poeta político. Si algo propone una crítica de orientación anarquista como la suya, no es simplemente una oposición a las instituciones visibles, sino una desconfianza más radical, la sospecha de que toda forma de orden, incluyendo el orden de la disidencia, puede convertirse en un mecanismo de captura. No hay una forma pura de resistencia si esa resistencia ya es reconocible, clasificable, integrable y, por qué no decir, instagrameable. La pregunta no es solo quién habla, sino bajo qué condiciones ese habla se vuelve posible y legible. Desde ahí la obra de Leoncio Bueno deja de ser únicamente una poesía de denuncia para aparecer como una práctica de desorganización. Esto se vuelve particularmente evidente en el poema que bautiza esta antología, En la dicha de los dinamiteros. El título mismo ya introduce una tensión que no se resuelve, la dicha asociada a los dinamiteros. No hay aquí una moral clara, ni una pedagogía del sufrimiento, ni una representación lineal de la violencia. Hay más bien una perturbación. La figura del dinamitero ligada al trabajo, al riesgo, a la destrucción material, no es presentada como víctima pura ni como un héroe épico. Está atravesada por una ambigüedad que incomoda. Hay goce, hay intensidad, hay una relación con la materia que no se deja traducir fácilmente en términos ideológicos estables. Desde una lectura convencional, esto podría pensarse como una complejización del mundo del trabajo, pero desde una perspectiva como la de Burenina Petrova, lo que aparece es algo más radical, una negativa a estabilizar el sentido. El poema no organiza la experiencia, la desorganiza, y esta desorganización no es solo temática, sino formal. El lenguaje en bueno, sus cortes, sus tensiones, sus desplazamientos, no conduce al lector hacia una conclusión, sino que lo deja en medio de fuerzas que no terminan de resolverse. No hay cierre tranquilizador, no hay síntesis. Este ejemplo lo podemos ver en Hasta la victoria siempre, donde la hablante asume apuñalar al Dios vigente y apedrear a sus contemporáneos. No obstante, asumir que las consecuencias de esos actos recaen en su mujer y sus hijos, pero el título sigue siendo Hasta la victoria siempre. En términos anarquistas, el poema no instituye un nuevo orden, interrumpe la necesidad de orden. Esto resulta especialmente relevante si lo pensamos en relación con el modo en que opera el poder en el presente. Siguiendo a Foucault, el poder no es simplemente represivo, es productivo, omnipresente, capaz de integrar aquello que lo desafía. No necesita prohibir la disidencia si puede gestionarla, no necesita silenciar la crítica si puede incorporarla como parte de su funcionamiento. ¿Acaso el campo literario contemporáneo parece confirmar esta lógica? Hoy la poesía puede decirlo todo, denunciar el extractivismo, la devastación ambiental, la violencia estructural, puede hacerlo con sofisticación formal, con conciencia histórica, con intensidad ética, y sin embargo, esa misma poesía circula en espacios sostenidos, muchas veces con las mismas estructuras que producen aquello que denuncia. No se trata de una falla individual, es una forma de organización. La crítica no es excluida, es absorbida, se vuelve legible, programable, financiable. Y aquí la advertencia anarquista se vuelve más incisiva. No solo hay captura de la disidencia, sino una producción de disidencias compatibles con el sistema. Se espera cierta crítica, se le reconoce, se le distribuye, incluso la radicalidad puede convertirse en un estilo. Frente a eso, la poesía de Leoncio Bueno no ofrece un refugio, pero sí una ficción. No porque esté fuera de estas dinámicas, ninguna escritura lo está del todo, sino porque en ella hay algo que no termina de acomodarse. Su mezcla de violencia y ternura, de materialidad y desborde cósmico, de lenguaje áspero y giros simples, impide fijar un modo único de lectura. Puede hablar del hombre y del pan, del cuerpo y el universo, del trabajo y del afecto, sin someter estos registros a una jerarquía previa. Y esa amplitud no suaviza su crítica, la vuelve más difícil de administrar, porque no hay una sola entrada al poema, no hay mensaje claro que pueda extenderse y circular sin pérdida. Hay en cambio una experiencia que resiste a la traducción inmediata. Desde la perspectiva de Burenina,
Esa resistencia no es un accidente, es una potencia. No se trata de volver la poesía ilegible, sino de impedir que sea completamente funcional, de sostener zonas de opacidad, de exceso, de ambigüedad que dificulten su captura total. En la dicha de los dinamiteros, esa potencia aparece como una lógica interna. El poema mismo funciona como una detonación. No representa la explosión, la encarna en su forma, y al hacerlo, desarma la posibilidad de que esa explosión sea convertida simplemente en contenido. Pero el problema no se resuelve ahí, porque toda obra, incluso la más disruptiva, puede ser publicada, leída, integrada, puede convertirse en un objeto de estudio, en material de circulación, en capital simbólico. Y entonces la pregunta vuelve más insistente, no solo qué hace el poema, sino qué hacemos nosotros con él. ¿En qué circuitos lo leemos? ¿Cómo lo compartimos? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo volvemos, quizás sin querer, parte de una economía cultural que necesita de esa misma crítica para seguir funcionando? En este punto, la poesía deja de ser un territorio protegido, se vuelve un campo de responsabilidad, no en el sentido moral, entienda, no en el sentido moral de la coherencia individual, sino en un sentido más complejo, como conciencia de que cada gesto de circulación, cada instancia de lectura, cada espacio de validación reconfigura el sentido de lo que parecía en el poema una fuerza disruptiva. Sin embargo, y aquí es necesario decirlo, aclararlo, esa misma conciencia no puede conducir a la parálisis. Porque si todo está atravesado por relaciones de poder, si toda crítica corre el riesgo de ser absorbida, entonces la cuestión no es retirarse, sino intervenir de otro modo, generar fisuras, aunque sean parciales, sostener tensiones que no se resuelvan del todo. En este contexto, el gesto de la editorial Ultramarina, al publicar la antología La dicha de los dinamiteros, adquiere una relevancia particular, no porque esté fuera de las dinámicas que hemos descrito, ninguna editorial lo está completamente, sino porque asume en cierta medida el riesgo de estas preguntas. Publicar el Leoncio Bueno hoy no es simplemente ampliar un catálogo, es reintroducir una escritura que no se deja acomodar fácilmente en las formas actuales de la circulación. Es apostar por una obra que no garantiza una lectura rápida, ni una integración sin conflicto, ni una rentabilidad simbólica inmediata. Es, en algún sentido, aceptar de lo que ahí circula puede estabilizarse. Y en ese gesto hay algo que responde, no con soluciones, pero sí con una forma de posición, a la retahíla de preguntas que esta poesía abre. Porque si el problema no es solo escribir, sino cómo lo escribo, cómo lo escrito circula sin volverse inofensivo, entonces editar también es una forma de intervención, no neutral, no transparente, sino cargada de decisiones sobre qué poner en movimiento y bajo qué condiciones. A partir de ahí, las preguntas que quedan no buscan cerrarse, sino que insistir. ¿Qué formas de organización estamos reproduciendo incluso cuando creemos cuestionarlas? ¿Hasta qué punto nuestra escritura ya está diseñada para ser integrada? ¿Qué tipo de disidencias producimos? ¿Una que interrumpe o una que decora el sistema? ¿Estamos escribiendo explosiones o administrando sus efectos? ¿Qué ocurre cuando la crítica se vuelve un lenguaje reconocible y por lo tanto gestionable? ¿Cómo leemos sin domesticar aquello que incomoda? ¿Qué hacemos con los textos que no se dejan traducir fácilmente? ¿Qué prácticas más allá del poema podrían sostener esa incomodidad? ¿Qué estamos dispuestos a perder para que lo que escribimos no sea inmediatamente absorbido? ¿Cómo evitar trasladar información de un espacio a otro, de un circuito a otro, sin cuestionar las condiciones que la vuelven mercancía cultural? Y finalmente, es posible que la poesía no solo diga algo distinto, sino que también deje de funcionar como se espera que funcione. Si la vigencia del Leoncio Bueno persiste, tal vez no sea porque nos ofrece respuestas, sino porque sigue operando como una fuerza de desorganización, una fuerza que no se deja fijar, que no se deja estabilizar, que no se deja de absorber, que no se deja del todo absorber. Una fuerza que incluso ahora nos obliga a decidir si queremos escribir y leer para sostener esa incomodidad o para volverla una vez más parte del orden.